Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Es un placer estar aquí con ustedes, me da mucho gusto que nos acompañen. Soy Enrique Rodal y estaré acompañándolos en esta ocasión junto con el maestro Sergio David López Mejía. Es un gusto poder estar con ustedes. Me alegra que nos acompañen en esta emocionante aventura en donde conoceremos y aprenderemos cosas fascinantes e interesantes. A todas y todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares, les envío un cordial saludo. No olviden que es muy importante el uso correcto del cubrebocas, cubriendo nariz y boca. Lavarse constantemente las manos y, si les es posible, no salgan de sus hogares para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Si se cuidan ustedes, nos cuidamos todos. En esta ocasión, vamos a conocer y reflexionar sobre las aportaciones de Galileo y las primeras ideas sobre la gravedad. El título de la sesión es Galileo, ¿cómo es que caen las cosas? Para tomar nota de algunas de las ideas principales o dudas que surjan a lo largo de la sesión, los materiales que necesitaremos son los siguientes: su siempre confiable cuaderno, lápiz o pluma. Si tienen alguna discapacidad visual, tengan listas sus hojas Ledger, punzón y regleta, además de su libro de texto para que puedan ampliar y comprender mejor el tema. Ha llegado el momento de poner atención. Es importante que no se distraigan y que realicen cada una de las actividades durante la sesión. Al término de la sesión, si es necesario, pueden consultar otras fuentes confiables de información con las que profundicen más sobre lo que aquí se analice. Y si ya estamos listos, comencemos. Son pocas las ocasiones que tenemos para sentarnos en algún lugar despejado y tranquilo y mirar hacia las estrellas para preguntarnos por el origen de todo. Por ejemplo, ¿de dónde surgió la gravedad que nos tiene fijos en la superficie del planeta y evita que salgamos disparados hacia el espacio? ¿O qué es lo que hace que los cuerpos caigan? Esas y otras preguntas más haríamos acerca de cómo es que caen las cosas. Estos cuestionamientos acerca del origen de la gravedad no son nuevos, ya que desde la antigua Grecia se tenían explicaciones acerca del movimiento de los cuerpos, antes que Newton y Galileo Galilei aparecieran. Antes del año 55, antes de nuestra era, el poeta y filósofo romano Lucrecio describe en su poema de Rerum Natura que la velocidad de los objetos en caída se reduce solo mediante la resistencia hidrodinámica o aerodinámica y que los cuerpos livianos caen más lentamente. Por este motivo, todos los cuerpos deben caer a la misma velocidad en el vacío. La opinión del filósofo griego Aristóteles acerca de que los cuerpos pesados deben caer al suelo más rápidamente que los livianos es debido a que se hunden en el agua, mientras que los más livianos se elevan. Fue Galileo, el principal científico de principios del siglo XVII, quien reafirmó la idea de Copérnico, la cual planteaba tener un planeta Tierra en movimiento. Aunque no fue el primero en señalar los problemas en las ideas de Aristóteles, sí fue el primero en refutarla, contundentemente mediante la observación y la experimentación, con lo que demostró que el experimento es la mejor prueba del conocimiento. Si pensamos en la posibilidad que tiene un cuerpo de caer libremente, ¿su caída dependerá de su masa? ¿Conservará su dirección y sentido durante toda esa caída? La caída libre de un cuerpo se da bajo la influencia de la acción de la gravedad. Se sabe que un cuerpo cayendo libremente se acelera de forma constante, conservando su dirección y sentido durante la caída. Galileo demolió la hipótesis de Aristóteles acerca de la caída de los cuerpos. El mito cuenta que dejó caer objetos de varios pesos desde lo alto de la torre inclinada de Pisa y comparó las caídas. Al contrario de la aseveración de Aristóteles, Galileo encontró que una piedra con el doble de peso que otra no caía con el doble de rapidez, siempre y cuando cayeran desde la misma altura. Aunque Galileo usó los conceptos de inercia y de aceleración, y fue quien primero midió la aceleración de objetos que caen, no pudo explicar por qué los objetos de diversas masas caen con aceleraciones iguales. La masa parece no tener nada que ver en el experimento. No importa de qué materiales se compongan los objetos que se dejan caer, ya que la gravedad los acelera exactamente igual, o como se dice normalmente, el objeto está en caída libre.
Derivado de lo expuesto hasta ahora, Galileo Galilei enunció que si dejamos caer dos cuerpos desde la misma altura, al mismo tiempo e independientemente de su composición, su masa y su forma, ambos tocarán el suelo al mismo instante en el vacío, sin la presencia de aire. La forma en la que actúa la gravedad no depende de la naturaleza de los cuerpos. Entonces, ¿qué rodea a estos cuerpos cuando caen al vacío? La respuesta es nada, solo espacio. ¿Y qué características se le pueden asociar al espacio? Solo características geométricas. La gravedad se debe relacionar de alguna manera con la geometría del espacio, es decir, con la que es su curvatura. En caída libre, los objetos caen únicamente debido de la fuerza de gravedad y cuando caen están libres de toda restricción, sin fricción del aire ni de cualquier otro tipo. En el caso de los objetos en caída libre, se hace uso de la letra G para representar la aceleración constante de los cuerpos al caer. G es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Así que al hablar de la caída libre, nos referiremos a un movimiento rectilíneo vertical de un cuerpo al que no se le imprime ninguna velocidad y que se acelera de manera constante como consecuencia de su peso, como es el caso de una persona al caminar. Los pies tienden a caer por la fuerza de gravedad que se presenta en ese instante en caída libre. Pero ¿qué pasa si una persona da un salto? ¿Crees que permanezca en el espacio flotando? El resultado es que tiende a caer y esto es por la fuerza de gravedad que está presente en ese instante. Cae en caída libre con un movimiento rectilíneo vertical. Esto quiere decir que todos los objetos caen por estar sujetos a un campo gravitacional que es una región del espacio donde actúa la fuerza de gravedad. Para saber más del tema, veamos el siguiente material del acervo educativo. Estos corredores no hay quien los alcance. Logran las mayores velocidades que cualquier corredor haya realizado. Parece sencillo cómo estos atletas logran correr estas distancias en tan poco tiempo. Segundos prácticamente. Velocidad, aceleración, distancia y tiempo sabemos que tienen que ver directamente con el movimiento. ¿Creen que la caída de los cuerpos también tenga que ver con estos conceptos? ¿En qué se parece el movimiento de estos atletas al de caída libre? Se sabe que un cuerpo cayendo libremente se acelera de forma constante, conservando su dirección y sentido durante la caída. Si dejas caer dos objetos de distinta masa desde una misma altura, ¿cuál llegará primero al piso? La que tenga mayor masa. Porque es más pesada. El que pesa más, por la fuerza de gravedad. El de más peso. ¿Por qué? Porque agarra mayor velocidad a la hora de caer. Yo creo que las dos, porque están a la misma altura y le pones la misma fuerza, no importa la masa. Seguramente han visto que cuando un cuerpo se mueve sobre un plano inclinado, su velocidad aumenta poco a poco hasta llegar a la base del plano. El cambio de velocidad puede apreciarse al comparar el tiempo que tarda un objeto en recorrer segmentos iguales de longitud conforme pasa el tiempo. Esta evidencia se puede tener tanto en el movimiento horizontal como en el vertical. En una caída libre, la aceleración que experimenta un objeto es de 9.8 metros por segundo cada segundo a nivel del mar. Los cuerpos que caen libremente lo hacen en forma vertical. Poco a poco van aumentando su velocidad de caída de manera constante, es decir, se aceleran a menos de que algo se los impida. Por ejemplo, un paracaidista, antes de abrir su paracaídas,
cae libremente en forma vertical debido a la aceleración de la gravedad. ¿Sabías que Galileo Galilei, empleando materiales sencillos, realizó el experimento que le permitió introducir el concepto de aceleración? Para realizarlo, utilizó un plano inclinado, por el cual hizo rodar varias bolas de metal bien pulidas, para disminuir la fricción. Observó que entre más inclinado estaba el plano, más aceleraba una bola. Incluso, si la inclinación era de casi 90 grados, el objeto se movía prácticamente igual a una caída libre. Esto sucedía con las bolas de distinta masa. A Galileo se le llama con frecuencia el padre de la ciencia moderna, ya que sus trabajos fueron el instrumento para descubrir ante el mundo que la experimentación es el método más válido para conocer los hechos de la naturaleza, como se ve a continuación con el clavado de Paola Espinosa. Hola, ¿cómo estás? Hola. Te paso las llaves, ¿va? Va, gracias. Ahí te van. ¿Te has preguntado cómo caen los cuerpos o por qué lo hacen? Para responder estas preguntas necesitamos saber a qué tipo de movimientos nos referimos. Llamamos movimientos acelerados a aquellos en los que la velocidad no es constante, puede aumentar o disminuir. Pero, si esta velocidad guarda siempre una misma proporción con el tiempo transcurrido, es decir, mantiene aceleración constante, se convierte en un movimiento uniformemente acelerado. La caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, porque al dejar caer un cuerpo, describe por influencia de la gravedad un movimiento vertical descendente. La aceleración constante en la caída libre es la aceleración de la gravedad, que se representa con la letra G y equivale a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que la velocidad de los cuerpos en caída libre aumenta 9.8 metros por segundo. Otros factores que pueden influir en la rapidez con la que caen los cuerpos son su forma y la trayectoria. Oye, Manuel, ¿qué haces? Hola, estoy viendo una prueba de clavados desde la plataforma de 10 metros. Mira. Está participando la mexicana, Paola Espinosa. ¡Wow! Es en caída libre. Así es. De hecho, el clavado de Paola es un movimiento vertical descendente con aceleración constante. El clavado inicia en la parte superior de la plataforma desde un estado de reposo. Por ello, sabemos que la velocidad inicial es igual a 0, igual que el tiempo. La altura, representada con la letra H, es de 10 metros. También conocemos la aceleración constante de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. A partir de los datos que tenemos, podemos calcular el tiempo que tarda Paola en llegar al agua y la velocidad con la que impacta en ella. Para conocer el tiempo, utilizaremos la fórmula para calcular la altura de una caída libre. Despejamos el tiempo. Sustituimos los valores que conocemos. Dividimos el valor de la gravedad, 9.8 entre 2. El resultado es 4.9. Realizamos la nueva división. El exponente del tiempo pasa como raíz cuadrada. Obtenemos la raíz. 1.41 segundos. Es el tiempo que Paola pasa en el aire antes de entrar al agua. Para determinar la rapidez adquirida durante la caída, empleamos la fórmula velocidad final igual a la aceleración por tiempo. Sustituimos los valores y realizamos las operaciones. El resultado es 13.82 metros por segundo. Entonces, pues hay muchísimos otros ejemplos de caída libre de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tú avientas una piedrita a un pozo para ver qué tan profundo es. ¿Qué te parece si calculamos cuánto tarda en caer la botella? Va, ok. Por ejemplo, ahorita que le vas a tirar.
¡Wow! Es fantástico lo que acabamos de ver y poder explicarlo es gracias a las contribuciones que realizó Galileo a la ciencia. Entonces, imaginemos que, ¿qué sucederá al lanzarse con paracaídas desde un avión? Veamos lo siguiente. Supongamos que un hombre y una mujer se lanzan en paracaídas desde la misma altura y al mismo tiempo. El hombre pesa el doble de la mujer. Sus paracaídas son del mismo tamaño y se abren desde el principio. ¿Quién llega primero al suelo? ¿El hombre pesado o la mujer ligera? Antes de dar respuesta, hablemos de la velocidad terminal, que se define como la velocidad más alta que puede alcanzar un objeto que cae a través de un fluido, como el aire o el agua. Cuando se alcanza la velocidad terminal, la aceleración es cero. La respuesta es que la persona que cae con mayor rapidez llega primero al suelo, es decir, la persona que tiene la mayor velocidad terminal. Al principio, creeríamos que, como los paracaídas son iguales, la velocidad terminal de los dos sería igual y que, en consecuencia, los dos llegarían juntos. Sin embargo, eso no sucede, porque también la resistencia del aire depende de la rapidez. Una mayor rapidez equivale a una mayor fuerza de impacto en el aire. La mujer alcanzará su velocidad terminal cuando la resistencia del aire contra su paracaídas sea igual a su peso. Cuando eso sucede, la resistencia del aire contra el paracaídas del hombre no habrá igualado a su peso todavía. Debe caer con mayor rapidez que ella para que la resistencia del aire coincida con su peso mayor. La velocidad terminal es mayor para la persona más pesada y, como resultado, llega primero al suelo. Lo mismo sucede con los toboganes que se encuentran en las albercas. Y ahí también está presente el principio de la caída de los cuerpos de Galileo, al igual que en los deportes como el salto con garrocha y carreras de velocidad, entre otros. Para seguir ampliando este tema, vamos a ver el siguiente video. El experimento de Galileo Galilei no solo demostró que los cuerpos caen con una determinada aceleración, sino que entre mayor sea la inclinación, se produce una mayor aceleración. Y cuando el plano es totalmente vertical, entonces el cuerpo alcanza su máxima aceleración. El valor de esta aceleración indica que un objeto cambia su velocidad a razón de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál de estas dos hojas de papel caerá más rápido? A, la extendida. B, la compacta. C, ambas. La forma es un factor que influye en la caída de los cuerpos. De hecho, aquellos que están extendidos no presentan una caída totalmente libre. Es fácil demostrar cómo, en presencia de aire, los cuerpos compactos caen más rápidamente que los extendidos. La caída de los cuerpos no depende de su masa. Si un cuerpo cae libremente, se ve influenciado por la fuerza de la gravedad. Entonces, la aceleración que ejerce esta fuerza es constante y uniforme y recibe el nombre de aceleración de la gravedad. ¿Observaron a este atleta? En la prueba que acaba de realizar, experimenta un movimiento vertical cuando apoya su garrocha para pasar la valla y una vez que lo ha logrado, experimentará en su cuerpo la aceleración de la gravedad hasta llegar a frenar totalmente en el colchón. ¿Lo vemos en cámara lenta? En realidad lo que experimenta este atleta son varias situaciones y una de ellas es la caída libre al pasar la valla y empezar a caer hasta llegar al colchón.
Todos los cuerpos pueden experimentar movimiento. Aún los que parecen estar en reposo se mueven. Si observamos este ejemplo y lo comparamos con el movimiento de los corredores de 100 metros, ¿en qué se parecen? En ambos casos, el movimiento presenta una trayectoria rectilínea y es acelerado. Recordemos que si la distancia que recorre un objeto es la misma en los mismos intervalos de tiempo, entonces se dice que su velocidad es constante. Además, al caer libremente, los cuerpos experimentan la misma aceleración sin importar su masa. Gracias a estos conocimientos, se cuenta con aplicaciones para nuestra vida diaria, como los toboganes, que deben tener perfectamente calculada la inclinación y con ello evitar que quienes lo usen caigan demasiado rápido y logren frenar a tiempo. O el diseño de los paracaídas, para disminuir la aceleración y que los paracaidistas puedan llegar a tierra suavemente. Para terminar, les invitamos a que resuelvan las siguientes preguntas con su familia y a que compartan sus respuestas con sus maestras y maestros. ¿Listos? ¿De dónde surgió la gravedad que nos tiene fijos en la superficie del planeta y evita que salgamos disparados hacia el espacio? ¿Qué es lo que hace que los cuerpos caigan? ¿Qué enunció Galileo sobre la caída de los cuerpos? Además, si desean profundizar en el tema o resolver algunas dudas, revisen su libro de texto o recurran a fuentes de información confiable. Les agradezco mucho su participación en esta sesión. A todas y todos los que nos acompañaron, les invito a que continúen viendo los contenidos de Aprende en Casa. Sigan cuidando su salud y la de sus familiares, amigos o conocidos, llevando a cabo las medidas de higiene necesarias y de sana distancia. Hasta pronto. Maestro, entonces... Estuvo muy bien. Sí, la verdad es que estuvo perfecto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.